Ahora pasamos rápidamente y lo que han visto ellos, claro, espero que todos hayan seguido lo suficientemente bien la clase, que fue breve, o sea que les compartí en el grupo de WhatsApp y que hoy también se los voy a compartir y espero ponerme al día esta semana. No, quedamos que se las iba a compartir hasta que ustedes estén todos en el aula virtual. Así era, cierto. Con ustedes no estoy en deuda. Con el grupo de inteligencia artificial estoy en deuda. Bueno, entonces vamos a pasar a la unidad 2. Que ya comenzamos en realidad. Y yo me detengo acá porque en la unidad 2 dijimos que lo que estamos resolviendo es la búsqueda de un valor, ¿sí? Un único valor. Y ya Joaquín compartió la resolución de un problema por el método de la bisección. Dijimos que había métodos cerrados y abiertos. Los métodos cerrados convergen siempre, aunque son más lentos que los abiertos. Cuando convergen, estos últimos lo hacen mucho más rápidamente, ¿sí? Esta clase va a tratar de ser brevísima para que le queden los conceptos, para que puedan trabajar ustedes el método de la falta posición, el método de la secante, cada uno de los ejemplos que vamos a ir viendo. Pero yo me voy a detener, es decir, vamos a ver una caja de herramientas de la cual hemos contado la cuestión general, para qué sirven, y hemos mostrado una de las herramientas que corresponden a un tipo, que son los métodos cerrados. Entonces vamos a completar los cerrados rápidamente y los abiertos rápidamente, y para la próxima clase ustedes tienen que hacer todos los ejemplos que están en estas, digamos que las filminas, tanto de los cerrados como de los abiertos, ¿sí? Es decir, la próxima clase, cuando compartamos, vamos a compartir todos esos ejemplos y los tienen que tener hechos, ¿sí? Bueno. Aquí hay un concepto muy importante, que es donde me quiero detener. Lo otro es caja de herramientas. Método, 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 cómo se aplica algoritmo, cómo sirve, planilla, template, nada más. Pero esto es re importante. Y es el problema de la función implícita. Este es un problema conceptual, de una jerarquía mucho más abstracta que lo que vamos después a trabajar. Nosotros, que alguien dijo los otros días, ¿para qué un método numérico para resolver una raíz de una función de R en R? Pero es una cosa estupidísima. Yo hago 0 acá, quiero encontrar el 0 de la función b de t. Y acá, yo quiero, me voy a venir acá porque me es más fácil salir e ir a la pizarra. Yo quiero encontrar el 0. Yo diría, bueno, que haga 0 velocidad y despeje el tiempo. Eso es hacer la raíz, ¿no? ¿Qué significa eso? Fíjense qué es lo que significa eso. Yo tengo... Igualar a 0. Sí, pero vamos a ver en una gráfica, porque parece que es muy fácil, pero yo tengo una función cualquiera, qué sé yo. Y dice, haga f de t igual a 0 y despeje de ahí y. ¿Sí? Perdón. Oh, ahí está. Bueno. Y despeje de ahí t. Es decir, encuentre el valor, despeje de ahí t. Esa es lo que estamos llamando nosotros x raíz. Este es el concepto, ¿verdad? Tan tonto como esto. ¿Cuál es el valor de t para el cual f de t se hace 0? Bueno, si yo tengo una función como la que tenemos recién acá, ¿sí?
hacemos igual a 0 esto, ¿sí? Hacemos esto 0, ¿sí? Y entonces despejamos t. Bueno, no les voy a dar tarea para la próxima clase esto, porque no es un problema sencillo despejar, encontrar el valor de b para el cual t se hace 0. Bueno. Es más, vamos a un problema más general. Fíjense, no hagamos B0, sino que dice, calcular B dadas G, M, C y T. ¿Sí? Bueno, esto es fácil. Ahora vamos a calcular C dadas todos los demás valores. Es decir, ¿cómo hacemos para calcular C dado todos los demás valores en esta expresión? Bueno, este es muy parecido al problema que les hablaba, es decir, que es el problema de la función implícita, que tiene que ver con hacer 0 la anterior que le estaba mostrando en la gráfica. Y ahora voy para no confundirlos tanto. Fíjense, ¿cómo hago para despejar C de acá? No es sencillo. ¿Cómo hago para despejar T de acá? Tampoco es sencillo. Sí, hijo. Bueno. No, iba a decir cooperando y con un logaritmo se podría, pero es complicadísimo. No, a ver. Está bien. O sea, las buenas intenciones están puestas. Pero el problema de la función implícita es un problema tanto para raíces obvias, como la que recién buscaba. Decía, si yo hacía 0 acá, ¿cómo hago para despejar t de acá? Dígame cómo hago. Más aún, ¿cómo hago? Bueno, suponga que alguien encuentre la expresión analítica. Ok, en esta. Yo puedo seguir. Y el problema de buscar los ceros, como ya dije en la otra clase, no es un problema resuelto. No tiene un algoritmo universal, analítico. No lo tiene. Sí tiene un algoritmo, muchos algoritmos universales numéricos. Entonces, el problema de buscar el cero para B de t, los ceros, o el cero en un intervalo de B de t, es también similar al problema de buscar, por ejemplo, C dado todos los demás valores. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, calcular C, acá, calcular C dado todos los demás. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular C dado todos los demás? Acá. Yo tengo esto como dato. ¿Lo ven? ¿Lo ven a eso? ¿Cómo hago para calcular C? Otra vez, tengo que despejar C. No se puede. Entonces, ¿qué hago? Este es el segundo nivel del problema de la función implícita. Que el primero es el directo. Yo hago B de t igual a 0 y estoy buscando t. Ahora este es otro más complejo. ¿Cómo hago para calcular c dados todos los demás valores en una expresión? Doy b, doy g, doy m y doy t. ¿Cómo hago para calcular, cómo hago para calcular c? Bueno, entonces este es el problema que vamos a resolver. Fíjense, yo lo que hago es decir b de t menos el segundo miembro es igual a 0. Y yo en esa expresión
Lo que no conozco es C. ¿Sí? Entonces, quiero buscar el valor de C. Fíjense. Me invento, me construyo una función en C, una función en la variable a la cual le quiero buscar su cero. Entonces, este es el problema de la función implícita. F de C no tiene sentido físico, B de T sí lo tiene. Entonces, ¿qué hago? Propongo encontrar una función en C y de forma tal que cuando esa función en C, que es esto que tengo, digamos que expresado acá, que no es nada más ni nada menos que hacer B de T igual a 0. Fíjense, si yo igualo a 0 acá, ¿sí? Tengo que entonces, perdón, les estoy diciendo cualquier cosa. Que no es nada más ni, o sea, digamos, ni nada menos que igualar a 0 la resta entre estos dos miembros, ¿sí? Entonces, cuando yo igualo a 0 la resta entre esos dos miembros, he construido una función nueva, ¿sí? Que es exactamente igual a la primera, nada más que en un solo punto, en el punto de la intersección, donde se satisface que f de c es igual a 0. Es decir, que el primer miembro es igual al segundo miembro. Es decir, que encontré el valor de b para el cual todo esto sea cierto o el valor de c para el cual todo esto sea cierto. En síntesis, lo que estoy buscando es un valor en específico. Ese es el problema de la función implícita, que puede venir dada en un primer nivel de capa, donde directamente yo digo buscar el valor de f de c, perdón, digamos de b de t, o puede venir dada de una cuestión es encontrar el 0 para b de t y otra cuestión es encontrar el valor de c en esta expresión. Son dos problemas que se resuelven de la misma manera, por la unidad 2. ¿Sí? Bueno, entonces, O sea, sí. con la forma implícita nosotros estaríamos buscando Sí, el valor de C que en la forma explícita daría 0. que la forma explícita, no. Son dos problemas totalmente, digamos, distintos. No quedó claro, me parece que no lo dije claro. Un problema es hacer 0b, es un problema. ¿Sí? Ese es el primer problema. Y otro problema distinto es encontrar en esta expresión, hacer 0b es lo que hemos hecho. ¿Sí? Y otra forma distinta que uno tiene que manipularla, hacer un casting previo, es encontrar, en vez de hacer 0b, encontrar en una expresión un valor con respecto a todos los demás. Es decir, es el problema de una función f en c, en realidad, porque mi incógnita ahora es c, ¿sí? No sé si se entiende ahora. Entonces, lo que yo hago es que en esta expresión, ¿sí? Igualo ambos miembros y la convierto en un problema de raíces. Es decir, el problema de la función implícita, que es calcular C, es este segundo. Acá hay dos problemas distintos. Uno es buscar el valor de T para B igual a 0 y otro es buscar el valor de C para todos los demás parámetros y variables dados, ¿sí? Entonces, es buscar el f de C cuando es buscar el valor de C para el cual el primer miembro es igual a este segundo miembro, dado todos los valores. Es decir, he construido una función en C. Antes estoy buscando un valor en T. Esto es una función en T, cuando quiero buscar el 0 para B de T. Ese es un problema común, es la raíz, es lo de siempre.
esta otra no es un problema común. Cuando yo quiero buscar en una expresión un valor implícito, como es el caso C, M, G, ¿sí? Y tengo todos los demás valores, lo que hago es, ese es el problema de la función implícita. Entonces, construyo una función, la f, que no tiene ningún sentido físico, para el cual voy a buscar el valor de c para el cual ella se hace 0. El valor de c para el cual ella se hace 0 es el valor de c acá para el cual b no es 0. Si no, b vale lo que sea. Es porque es el segundo problema. ¿Lo ven a eso o no? Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, los métodos cerrados eran dos, los de la falsa posición y de la bisección, que ya los vimos. Y bueno, habíamos visto lo de los distintos signos, todo esto lo habíamos visto, todo esto lo habíamos visto. El método de la bisección fue el que es el que hemos trabajado ahora, y dijimos que era el peor de todos porque no tenía en cuenta la forma de la función. Lo que hacía en que de una iteración a otra dividía en dos al intervalo y continuaba iterando. Entonces, decíamos que ese era un criterio de dividir por la mitad de una iteración a la siguiente y reduciéndolo a la mitad, era un criterio que no acompañaba, que no tenía en cuenta el recurso de el comportamiento o la forma de la función. Entonces, acá el primer ejercicio es una f, ¿sí? ¿Qué es la f en C? Ustedes acá lo que están buscando es el valor de C, es decir, es el problema de la función implícita, es decir, es el segundo problema, no el primero, hacer 0 una función y listo, ¿sí? Bien. Entonces, el problema 5.3, que lo hemos visto completo, ¿sí? El ejemplo 5.3, y la estimación del error, que ahora ya lo sabemos hacer, ¿sí? La tolerancia, fíjense, todo esto está muy explicado, y esto es lo que yo les decía recién que íbamos a ver, que pensé que había aplicado Joaquín. El único método, fíjense, el único método en toda la materia que a priori puede estimar el número de iteraciones para un error absoluto, o sea, vieron que les dije, dado un error, no un épsilon, un error, para un error absoluto especificado a priori, es el método de la bisección. Por eso que me llamó la atención que Joaquín lo hubiese hecho así, pensé que había hecho por esta lógica. No lo hizo por esta lógica. Un error absoluto deseado. El error absoluto deseado es un número. 0,000, si tiene cifras, si tiene 7 cifras significativas y tiene 2 decimales, si no me equivoco, sería 1 por 10 a la menos 5, ¿sí? O sea, si no me equivoqué en hacer las cuentas. Bueno, el error absoluto deseado, el número, el valor, ¿sí? En el cálculo. ¿Y qué cifra ponemos? 1, 0,001, ¿sí? O sea, los ceros que dan falta con 1. El delta de x0 es el intervalo inicial de la búsqueda. Y esta es una fórmula que acéptela que está bien en un acto de fe a chapra. Es el logaritmo del delta de x, del intervalo que usted propone al inicio, dividido el error que usted propone, como el 0,00001, ¿sí? Sobre el logaritmo de 2. Eso me da n acá. Cuidado, n acá es el número de iteraciones, ¿sí? Es el número de iteraciones. No es el número de cifras significativas.
Cuidado con eso, que no vaya a confundirse. Entonces de acá tienen el número de iteraciones, pueden iterar hasta ahí, entonces después verificar si el error que les da, entonces cerrar todo el ciclo con el epsilon s y con el e sub a, ¿sí? Ese es un ejercicio lindo para hacer. Y acá, como les decía recién, cuando alguien me preguntó sobre programación y pseudocódigo, fíjense que está el pseudocódigo del método de la bisección. Tarea para la próxima clase es comprenderlo, ¿sí? Bueno, acá están los códigos en Octave, en Python y en planilla de cálculo, ¿sí? El método de la falsa posición es otro método, es del mismo tipo del que dejamos de ver, pero con la diferencia que este método de alguna manera acompaña o rescata algo de la forma de la función. No es que el intervalo de una iteración a otra también se basa en la misma lógica de ir haciendo intervalos cada vez más pequeños, ¿sí? Y encontrar una X raíz nueva en cada intervalo, el epsilon a es idéntico, todo es igual. La única cosa que cambia es cómo asigna en cada iteración la X raíz. Y la asignación esta es mucho más inteligente porque tiene en cuenta la forma de la función. ¿Y cómo la tiene en cuenta? Con una secante. Wow, dice usted, qué maravilloso, es mucho mejor que dividir por 2. Seguro que una secante es mejor. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace? Es una secante, define una secante, que es esta pintada en negro, y busca donde la secante, que es una función lineal, corta, a ver, ¿a dónde está el cero de la función lineal? Dicho en otras palabras, fíjense qué tramposo. En su algoritmo, aproxima a la función f con una función de primer grado a la cual le busca su raíz, es decir, usa un modelo matemático aproximado en su algoritmo, ¿sí? Y entonces encuentra a x raíz. Ese x raíz, ¿sí? Es el cero de la función lineal. Secante para la función f, modelo matemático aproximado. Una pregunta para todo el curso a esta altura. ¿Eso acumula error de truncamiento? Podría decirse que sí. ¿Por qué? A ver, sí. Porque partimos de un punto que ya tiene error, porque es una aproximación, que sería la secante. Bueno, fíjense qué importante. La respuesta es no. ¿Por qué no? Nos costó mucho entender por qué Euler, que iteraba, pero para encontrar cosas diferentes, no contribuía por eso a error de redondeo, porque no repetía sobre un mismo punto, sino que se iba con la misma lógica. Acá es al revés. Utilizo un modelo matemático aproximado, para construir un algoritmo cuya finalidad es encontrar un valor, chicos. Mi finalidad en este método no es dar la secante, no es proporcionarle una función que aproxima a f, ¿no? Mi finalidad es encontrar un valor. Entonces no acumula error de truncamiento, porque acumulamos error de truncamiento cuando lo que informamos lo representamos con un modelo matemático aproximado. Acá no, estoy poniendo un punto, un valor. No tiene ningún modelo matemático el punto. En EDO sí, porque yo lo que informaba lo representaba con una sucesión de segmentos. La sucesión de segmentos es el modelo matemático, digamos, aproximado. Y ese es el resultado. Eso es, digamos, eso es lo que le entregaba yo a usted. En cambio acá, yo uso modelos
matemáticos aproximados como algoritmos digamos, iterar más rápido, para que los cálculos cuesten menos. Pero el modelo matemático yo no se lo entrego nunca a usted. Eso queda en mi cocina. Eso tiene que quedar absolutamente claro. No acumulo error de truncamiento porque yo uso en el algoritmo un modelo matemático. Estoy alimentando, metiéndole un motor más, digamos que inteligente al algoritmo. No tiene nada que ver con lo que yo le entrego. Eso es mi cocina. ¿Lo ven a eso, chicos? Claro, tiene razón, ahora me doy cuenta. Gracias, hija. Bien, fíjense qué importante. Y esta pregunta, como yo les dije, la voy a arrastrar en todas las clases. A partir de acá, chicos, la verdad, que aunque son las 11:28 y faltan 2 minutos para que finalicen las clases, o sea, aunque esta clase la voy a extender 5 o 10 minutos más, no mucho más, porque a partir de acá no hay mucho más para decir. Porque las cajas de herramientas es agarrar esto que es una bombilla, esto que es un mate, fíjense el tiempo que me estoy dando para irme por las ramas, porque no hay mucho más para decir. La caja de herramientas es decir, esto sirve para esto, en estos casos más potente, menos potente y nada más. Lo conceptual es lo importante, que es donde hemos profundizado mucho en esta clase. Entonces, estas las van a ir siguiendo ustedes. Lo que hace es, la lógica, la inteligencia de esto es encontrar la raíz de una función lineal dada esos dos puntos, xleft y xupper, entonces digamos que esa raíz va a ser la del siguiente ciclo, y lo mismo con los signos, la lógica es toda exactamente la misma, ¿sí? Entonces, esto lo ven ustedes con tiempo, pero esto es una pavada, triángulos semejantes, esto es a esto, como esto es a esto, entonces, porque ahora tiene que empezar, tiene que encontrar una expresión para x raíz. La expresión de x raíz antes era xleft más xupper sobre 2, ahora es este punto. Entonces, este ángulo opuesto por el vértice con esto, etcétera, etcétera, todas cosas que ya saben, que vienen de antes, es parte de la plataforma que ustedes ya tienen, y acá encuentran x raíz. O sea, acomoda la fórmula para que quede bonita. Este acomodamiento, ustedes como lo van a trabajar muchas veces, se van a acordar de memoria. No es muy difícil encontrar esta fórmula, chicos. Cualquiera de ustedes podría hacerlo solo, ¿sí? Es decir, que paso. Ahora empiezo a pasar. Perdón, profe. Sí. A xupper lo reemplazamos por xr en la siguiente iteración. Y sí, porque está con el mismo signo. Exactamente. Claro, cambiamos el mismo signo, eso se mantiene. Claro, sí, es la misma lógica que el otro. Nada más que lo único que cambia es el método para el cálculo de XR en cada época. Nada más. ¿Sí? Pero lo demás van a ver que el template de la otra les sirve exactamente igual. Lo único que tienen que cambiar es XR. Nada más. Por esta expresión. Que la pueden copiar si entienden cómo se trata, o sea, cómo se saca, o sacarla de acá, despejarla. Eso depende de cuán hábiles sean con todas estas cosas. Bueno, el algoritmo de la falsa posición, fíjense que es todo igual, ¿sí? Bueno, y después cambio para reducir, acá hay una muestra de cómo converge mucho más rápidamente. Todo esto otra vez es para que ustedes lo vean, y acá hay un problema. Cuando yo estoy cerca de un punto de inflexión, si bien digo, se me puede estancar, me puede quedar x raíz siempre de un solo lado. Entonces, hay estrategias para, tengo que poner un filtro para controlar eso, ¿sí? Eso lo van a ver, o sea, digamos con la práctica, ¿no? Pero puede pasar que le quede siempre de un solo lado, y acá se nota bien claramente, ¿no? Los dos casos de punto estancado. Es decir, que el intervalo se hace, o sea, que usted se acerca a la raíz siempre del mismo lado, lo cual va a hacer que, que la convergencia sea más lenta y hasta termine siendo peor que si usted hubiese usado el otro método. Entonces, hay una estrategia para relajar eso, y es acortar por este lado o acortar por este lado, una cosa evidente. Véanlo, pero es muy sencillo. De forma tal
es para el caso de que, bueno, están los dos ahí, véanlo, porque es requete contra sencillo, y la idea es sacar ese estancamiento, eliminar digamos, cuando ustedes ven que X raíz reemplaza siempre al mismo, significa que están en una situación como esa. Esto suele pasar con el método o sea, la falsa posición. Entonces, acá está la expresión más general, véanlo con tiempo. Eso depende del análisis matemático que tengan por detrás, los que manejan más, le va a hacer falta nada más que lo que acabo de, o sea, de pasar nada más, y los otros tendrán que dedicar su tiempo para entender por qué uno tiene que intervenir para elegir a cuál de los dos puntos en la siguiente época, digamos, reemplaza X raíz, ¿sí? Tiene que reducir a la mitad o a la cuarta parte o al tercio para no tener problemas. Pero es una cuestión sencilla, yo no creo que tengan problemas. Bueno, el método de la falsa posición, este es el pseudocódigo, que tienen que verlo para la próxima clase y ver si decirme si lo comprendieron o no. Si no lo comprendieron, lo vemos juntos, ¿sí? Resolver el problema el mismo problema que hicieron por el método de la disección, pero ahora por la falsa posición, que es el 5. Y ahora pasamos a los métodos abiertos. Son los métodos que no encierran una raíz real. También iteran, pero con la diferencia es que estos métodos, cuando iteran, puede que no converjan. Entonces, voy a cortar y voy a dejar de grabar y voy a seguir grabando. No, ya queda muy poco tiempo, no lo puedo hacer. Bueno, entonces, uno va a elegir en general los métodos abiertos y no los métodos cerrados. En general, cuando pueda, porque los métodos abiertos no siempre convergen, uno tiene que implementar criterios para controlar su convergencia. ¿Qué significa que converja? Que el épsilon se va haciendo cada vez más pequeño en cada, digamos, iteración. Y bueno, eso que se extiende para sistemas de ecuaciones no lineales, porque nosotros en la parte 3 de materia vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales. Y usted puede aplicar parte de la lógica de la parte 3 con parte de la lógica de la parte 2 para enfrentar este tipo de sistemas, los no lineales. Bueno, estas son las gráficas de los métodos cerrados y los métodos abiertos que van convergiendo más rápidamente. El método de iteración de punto fijo lo voy a dejar para la próxima clase, porque es el método más difícil para explicar. Es decir, que la iteración de punto fijo no lo vamos a ver hoy, ¿sí? Y vamos a ver, sí, el método de Newton-Raphson y el método de la secante. El método de la secante. Estoy en la filmina 57, el método de la secante es una solución al método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, ahora lo vamos a ver, es el último, el más importante de todos. Se basa en trazar lo mismo que el de la falsa posición, el de Newton-Raphson, lo mismo que el de la falsa posición, pero en vez de aproximar con una secante entre dos puntos, aproxima con una tangente en un punto, porque recuerden que estos métodos no encierran a una raíz, entonces no tengo xleft y xu. Entonces, en un punto cualquiera, a donde inicio, con el método de Newton-Raphson, aproximo con la tangente, la pendiente trigonométrica, la tangente geométrica. Entonces, el método de Newton-Raphson tiene una convergencia cuadrática. ¿Qué significa? Que el error de iteración en iteración disminuye cuadráticamente, disminuye en orden 2. ¿Sí? Entonces, es el método más potente de todos, el método de Newton-Raphson. Pero claro, si si su método va a depender de una tangente o de una tangente trigonométrica, ¿sí?
Si usted está cerca de un máximo o de un mínimo, ¿sí? O de un punto de inflexión, la derivada se va a hacer cero. Entonces va a tener problemas si en su fórmula interviene la derivada. Debemos evitar algoritmos que involucren cero y sobre todo cero como divisor. Entonces, el método de Newton-Raphson, que ya lo vamos a ver, van a ver que tiene muchos problemas de convergencia y tiene que imponer usted muchos filtros para controlar esto que va pasando de iteración a iteración y no puede hacerlo tan sencillamente como aquel que mostró Joaquín, que sencillamente expande el número de filas y chau. ¿Por qué? Porque puede ser que este método no converja y es el que más fácilmente se le escapa, el método de Newton-Raphson, y es el más potente de todos y está en la caja de métodos abiertos. Y es que tiene una convergencia cuadrática. El método de la secante es una solución intermedia, por eso comienzo con él, y es el que tiene convergencia más alta después del método de Newton-Raphson. Tiene convergencia supralineal, es decir, entre E a la 1 y E a la 2. Es alrededor de E a la 1.4. El método de la secante es muy similar al método de la falsa posición, es decir, en vez de aproximar a la raíz con una tangente trigonométrica, aproxima a la raíz con una secante, pero no como lo hizo la falsa posición, no encerrando a la raíz, sino a partir de la elección de dos puntos cualesquiera iniciales, este y este. Fíjense que x sub i menos 1 y x sub i son los dos puntos iniciales. En el método de la secante para iniciar requiere dos puntos, pero no encierran a la raíz. La lógica es que por esos dos puntos defino la función lineal, encuentro a dónde está esa raíz y es la x raíz de la siguiente época, de la iteración siguiente. Fíjense que nunca encerré a la raíz. Acá está el x raíz real. Bueno, entonces, este es el x sub i más 1. Entonces, así encuentro el x raíz que se va a llamar x sub i más 1. Empiezo con dos puntos, a partir de esos dos puntos defino una función lineal, busco donde la función lineal corta a... o sea, tiene su cero y es el x sub i más 1. Esa es la fórmula de la secante, que si la comparan con de la falsa posición es la misma. Con la diferencia es que el reemplazo de x left y x upper no existe acá. Es sencillamente cronológico. X sub i menos 1 defino que es el primer punto. X sub i es el segundo. X sub i más 1 es el tercero. Entonces, ahora, en la siguiente iteración, x sub i más 1 reemplaza a x sub i reemplaza a x sub i menos 1 y x sub i más menos 1 se va. Y así encuentro x sub i más 2. En la siguiente iteración, x sub i más 1, x sub i más 2 reemplaza a x sub i más 1, x sub i más 1 a x sub i y x sub i se va. Y así, es decir, el reemplazo es cronológico en el método de la secante, en tanto que el reemplazo en el método de la falsa posición es por el mismo criterio que usaron en la bisección, por el signo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá no se encierra a la raíz. Entonces, este método es el mejor de todos. Lo debo decir, tengo mi corazoncito puesto en él. ¿Por qué? Porque de todos los métodos es el que tiene convergencia más alta después de Newton-Raphson. Su algoritmo es sumamente sencillo, ¿sí? Y la convergencia es prácticamente, tiene un alto grado de convergencia. Entonces, termina siendo el mejor método de todos. El método de la secante lo van a hacer para la próxima clase. ¿Sí? Acá está la comparación de la falsa posición con la secante, que es lo que quiero que vean también para la próxima clase, y el pseudocódigo de la secante. ¿Sí? Y entonces, llegamos hasta ahí y solo presentamos
el método de Newton-Raphson. Es decir, que en síntesis, para la próxima clase, el método de la falsa posición y el método de la secante, y el método de Newton-Raphson, que, como les dije, lo que hace es, a la misma recta que traíamos en la falsa posición y en la secante, yo les invertí el orden, en vez de ser una recta que pasa por dos puntos de F, pasa tangente por el punto inicial, el punto que yo elijo para empezar a iterar. Lo que pasa es que ese punto que elijo para empezar a iterar en Newton-Raphson es todo un tema. Porque si está cerca de un punto de inflexión se me va, si está cerca de un máximo o de un mínimo puede ser que se me vaya. Tiene un montón de problemas que también son cosas que van a tener que estudiar ustedes con tiempo, ¿sí? Bueno, pero en síntesis, el método de Newton-Raphson define, ¿sí?, una pendiente, una derivada, fíjense, la pendiente, ¿sí? Acá tengo f de x sub i sobre x sub i más 1 menos x sub i, eso es efectivamente f' de x sub i, eso es efectivamente la derivada. Entonces de ahí despeja, ¿sí?, de un modelo matemático exacto, construye el algoritmo. En cambio, en la secante, la falsa posición, lo construí a partir de un modelo matemático aproximado. Nada de esto hace que contribuyan a error de truncamiento. Son construcciones algorítmicas, ¿sí? Bueno, entonces, x sub i más 1, fíjense, acá está, warning, como denominador derivada. Ustedes saben que la derivada primera en una función es re fácil que sea cero. Tiene muchos puntos conflictivos en donde se hace cero. Entonces, la fórmula de Newton-Raphson es una fórmula donde hay que implementar muchos controles, muchos filtros, ¿sí? Bueno, entonces, en Newton-Raphson, el ejemplo 6.3 por el método de Newton-Raphson lo van a encontrar, lo van a hacer, ¿sí? Porque es sencillo. Y van a indagar las desventajas del método de Newton-Raphson del libro de Chapra. Eso es análisis matemático, ¿sí? Es decir, pues los problemas cuando empiezo cerca de un mínimo, fíjense cómo se me va. En vez de irse hacia el cero que estaba de este lado, si yo elijo el primer punto, dije, el problema acá es elegir el punto donde inicio. Si yo elijo el primer punto acá, se me va a ir para este lado, en vez de irse para este lado. Si yo elijo el primer punto acá, se me va, porque está cerca de un punto de inflexión, se me va a ir para este lado, se me va a salir y se me va a disparar de la raíz. En cambio, si yo x0 me hubiese acercado un poquito más hacia izquierda y hubiese iniciado por acá, probablemente me hubiese quedado iterando y hubiese llegado alrededor de la raíz convergiendo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Todo esto es análisis matemático, sencillo, ¿sí? Porque yo solo tengo que saber las formas, a dónde las derivadas primeras son perniciosas. Entonces, cuando se hacen cero. Entonces, tengo que alejarme de iniciar y de viajar por un intervalo, de vivir en un intervalo, acercándome a la raíz, de forma tal que sea posible que en vez de acercarme me saque de la raíz, como los ejemplos A y B que se muestran en esta figura, y los C y D que lo van a ver ustedes con detenimiento, ¿sí? Entonces, de esta manera, también el pseudocódigo de Newton-Raphson lo van a ver y lo van a comprender para la próxima clase.